Buenas tardes a todos los presentes en esta importante reunión y expresarles también nuestro saludo institucional y contribuyendo a que este proceso llegue a materializarse en términos de los beneficios que se ha planteado para con nuestro país. Los aquí presentes somos miembros de un comité técnico aprobado mediante resolución rectoral y conformado por mi persona en la condición de jefe de la Oficina General de Planificación y los profesores en la condición de asesores con el acompañamiento de la profesora encargada de la Oficina de Calidad y Acreditación. Una vez emanada la ley, el señor rector, en cumplimiento de esta norma, nos encargó esta tarea y de la cual hemos estado diseñando todo un proceso de trabajo que va a ser explicado por quienes estamos aquí presentes en las partes correspondientes y en la que lo que a mí me corresponde es manifestar lo que consideramos común en toda institución cuando se proyecta, digamos, desarrollar un proceso de transformación al futuro. Las instituciones creo que tenemos dos aspectos comunes, uno de ellos está referido a cómo nos ubicamos en el tiempo. Digamos, el presente que ciertamente nos señala un camino a seguir, que está establecido por la ley universitaria, en lo que es asegurar la calidad mediante la acreditación y también indudablemente conseguir nuestros objetivos institucionales. Si bien ese es el presente, que no podemos dejar de tener en cuenta lo que es el pasado. Varias de nuestras instituciones tenemos algunas centenas de años de creación. San Marcos tiene 463 años de existencia y en ese tiempo ha constituido todo un patrimonio y un acervo académico, científico y tecnológico que es justamente el referente sobre el cual queremos potenciarlo para el futuro. Lo que puede ser este patrimonio, este acervo acumulado, lo que puede ser considerado como una gran fortaleza, sin embargo también ese tiempo transcurrido se constituye en una gran debilidad. Es una debilidad fuerte porque todo este trabajo intelectual se ha desarrollado en un alojamiento de ambientes y locales que es obvio que con el tiempo transcurrido su deterioro es significativo. Y ese deterioro creemos que debe ser modernizado, equipado con la tecnología que el momento señala, ¿no?, como una exigencia. Y eso es justamente una de las contradicciones que queremos buscar cómo superar el desarrollo de este programa de fortalecimiento. Algunas lo tenemos en términos de las 20 facultades y las 64 escuelas creadas en San Marcos. Algunas las tenemos con distintos grados de relevancia. Entiéndose que facultades más antiguas son las que, como medicina, por ejemplo, es la que sus instalaciones ya ameritan necesariamente un gran apoyo en cuanto a la modernización de sus instalaciones y equipamiento. El otro aspecto que estamos considerando y que es también imprescindible tenerlo en cuenta es buscar guías documentarias que sean las referentes para lo que sería el diseño de este programa de fortalecimiento. Las referencias están en el marco de un entorno en sus tres ámbitos, ¿no?, internacional, porque estamos en un proceso de globalización del conocimiento, estamos en el proceso del desarrollo de las tecnologías y la comunicación, de la innovación, de la investigación, quizás en un término acelerado con las tantas problemáticas que se van surgiendo en el país y en el mundo. También
tenemos un entorno nacional en el que no podemos dejar de considerarlo, a pesar de la heterogeneidad de nuestro país en términos geográficos, las necesidades también son comunes, y el entorno institucional nuestro que he señalado. En cada uno de esos tres ámbitos, las guías documentarias, algunas de las cuales hemos podido identificar, hemos podido extraer referentes en los términos, en las definiciones, en las relaciones e interacciones que ellas pueden estar estableciendo. Tenemos, por ejemplo, que a nivel internacional está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde la educación es un derecho humano. Está los problemas del objetivo del milenio, en el que este problema actual, el cambio climático, obliga a una relación interdisciplinaria, mucho más de lo que pudo haber sido en otros momentos. A nivel nacional, que es obvio que la Constitución Política del Perú nos guía, como también la del Plan del Bicentenario que estamos próximos a celebrar, y que eso también nos involucra con el entorno institucional, porque a nivel institucional tenemos aprobado un plan estratégico de 2012 al 2021. Justamente es una fecha histórica la que queremos mostrarnos o evaluar en qué condición llegamos a esa etapa. Y también tenemos otros documentos que son ineludibles porque somos parte de un contexto social, como lo es la documentación de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, y también una situación compleja como lo son el tratamiento a lo que son las víctimas del terrorismo. Como le manifestaba, a nivel institucional, estamos, aparte del plan estratégico, tenemos planes a corto, a mediano plazo, como el plan estratégico del 2012 al 2016, que dentro de 2 años tenemos que evaluarlo, y los planes operativos diversos que están en nuestro documento de gestión. Entendemos que estas son las guías que nos van a permitir desarrollar este programa de fortalecimiento. Y como nosotros trabajamos en equipo, entonces aquí compartiendo esa tarea, lo dejo con el compañero, el profesor Gilberto Cárdenas, que va a explicar sobre los ejes estratégicos del PIFE. Buenas tardes. Es importante que nosotros habíamos visto que se ha planteado un proyecto educativo nacional, pero ya en el CADE de 2010 se dijo con claridad que ese proyecto educativo nacional no se cumple. Y no se cumple porque simple y llanamente el Estado peruano no tiene una política de educación superior. Al no haber una política de educación superior por parte del Estado, entonces no ha habido ente que norme la política de educación superior, porque era una cuestión que tenía que ver con la sociedad civil, y la sociedad civil buscó el acuerdo nacional, y en el acuerdo nacional se acordaron líneas fundamentales para la política de educación, solo que el acuerdo nacional lo firman los partidos políticos, y hemos visto en las últimas elecciones que los partidos políticos no tienen peso nacional. No se consulta a los niveles regionales para elaborar una política nacional, dada la heterogeneidad que tiene que ser respetada. Y así como hay universidades nacionales de vieja data como la nuestra, también hay universidades regionales que tienen mucha influencia y mucho enraizamiento con las características propias de su región. Por lo tanto, al no haber una política educativa nacional y al no tener nosotros un acuerdo nacional ya no vigente, el Congreso de la República tenía que normar, pero el Congreso de la República no es normador. Sumado a su propio desprestigio, entonces lo único que hace es plantear en la nueva ley universitaria una ventana para que las propias universidades podamos plantear una política educativa nacional, ante la carencia de ella. Y en eso, muchas gracias a Procalidad por buscar y darnos ese encargo de tanto peso, que no lo han podido cumplir ni organismos como el Congreso, ni el Ministerio de Educación, ni tampoco el Acuerdo Nacional. En ese sentido, nosotros vemos que ese plan tenía que cubrir, pero ese plan tampoco ha cubierto nada. Entonces nos encontramos con un vacío que San Marcos lo ha venido dentro de su proceso dialéctico de discusión interna, que es un proceso muy agudo en San Marcos. Hay grupos, hay organizaciones que tienen planteamientos enfrentados, y dentro de estos planteamientos enfrentados han ido saliendo algunos postulados que se han ido implementando a lo largo del tiempo, con las limitaciones del caso. Se habló de que San Marcos tenía que competir dentro del marco planteado de la política desde el año 1990. San Marcos ha competido. Y ha competido, y eso se nota en una participación en el mercado con un
indicador muy propio, que es el indicador de más del 50% de los recursos los generamos nosotros mismos. MEF, bien, gracias. También nosotros tenemos en cuenta que investigación se ha quedado en lo que fue el FEDU. Investigación del FEDU, que a la fecha de los 4 millones iniciales es solamente 1.528.000 soles constantes de 1991. Entonces no es que el MEF no ha aumentado, simplemente ni siquiera nos ha repuesto lo que teníamos. Por eso es que nosotros no planteamos aumento, pedimos por lo menos que se reponga lo que tuvimos y que hemos tenido que cubrir con generación de recursos que ha invitado a una serie de dificultades y retos que ahora pensamos que podemos resolver. Ahora, se dijo si esto era una oportunidad, el PIFI. Creo yo que es un reto. Más que oportunidad, ¿por qué? Porque si no lo ha hecho el Congreso, si no sirve el Acuerdo Nacional, si el Ministerio de Educación tampoco lo hizo y ese plan no hace nada, somos nosotros. ¿Qué le queda al gobierno? Plantear que las universidades resuelvan su problema con sus propios medios. Habla José Navarro. Bueno, siguiendo los mensajes aquí de los profesores que me han antecedido, tenemos pues al final que avanzar con el trabajo, ¿no? Y lo que estamos pensando en la universidad es cómo podemos compatibilizar los diferentes requerimientos de aquellos que van a financiar y cómo podemos mostrar resultados que justifiquen aquello que vamos a solicitar, ¿no? Todas las universidades tenemos que cumplir con el estándar de CINEACE, demasiado denso, más de 86 indicadores, ¿no? 3 dimensiones, 10 categorías. Presumo que eso lo vamos a tener que simplificar, ¿no? Nosotros vamos a cruzar esas 3 dimensiones con los ejes estratégicos de la universidad. El primero es el de la calidad y la búsqueda o profundizar la internacionalización, la investigación para el desarrollo humano y sostenible y la formación humanística, ¿no? Pero para poder llegar a ese programa de fortalecimiento institucional que debe conciliar ambos puntos de vista y la visión que tenga cada universidad, hay que seguir pasos, ¿no? Uno de los primeros pasos que hemos establecido dentro de nuestro programa es hacer un ejercicio de prospectiva, de hacia dónde quiere ir la universidad, hacia dónde quieren ir las 20 facultades, hacia dónde quieren ir las 64 carreras que tenemos, porque esa va a ser la gran visión, ¿no? Y que va evidentemente a afectar a lo que tenemos ya planificado, sobre todo que ahora hay la oportunidad o el reto, como dice el profesor Cárdenas, de este programa integral de fortalecimiento institucional. ¿Y qué estamos nosotros ahí considerando? Lo primero que hemos hecho es que hemos estructurado el informe, ¿no? Y tratamos de guardar concordancia primero con los indicadores de CINEDU, ¿no? CINEDU ha manifestado que va a haber de cómo se van a asignar los fondos, ¿no? En esa asignación de fondos habla de un componente, número de alumnos por universidad, la compensación de la distribución del canon. Bueno, aquellos que tienen canon, que sea minero, petrolero, energético, tendrán ahí su posición. En el caso de San Marcos es muy poco, ¿no? Y hay un tercer componente que tiene que ver con el posicionamiento de los egresados, cuánto demoran en encontrar empleo, qué porcentaje están en los registros de salud con empleo remunerado, qué porcentaje están en SUNAT emitiendo recibos de honorarios profesionales. Eso hay que hacer un pequeño sistema para poder saber en qué porcentajes están empleados, hacer o calcular la satisfacción con la educación profesional y quienes recomiendan, y los otros indicadores. Muchos de ellos requieren, por ejemplo, de un estudio de mercado. Allí creo que podemos compartir, porque eso podemos buscar que sea, por ejemplo, Procalidad quien se encargue de hacer esos estudios, y de esa manera nos evitamos la duplicidad de tantas universidades y de tantas carreras, como lo sugerí la vez pasada. Creo que podría hacerse por cada carrera ese estudio, y entonces se diferencia nomás por el lugar que es egresado, y ahí nos ahorramos bastante, ¿no? Hay otro indicador interesante que es el de la investigación, ¿no? Pero el de la investigación habrá que mencionar que en el caso de San Marcos solamente se le otorgan 4 millones de un presupuesto de 400 millones, de los cuales casi todo el porcentaje se va en temas de remuneraciones. Entonces ahí hay que hacer un trabajo interesante para poder incrementar. La universidad recibe en estos momentos 2.254 millones en su presupuesto, ¿no? Tenemos que hacer una mejora, pero será bueno decir que la nueva ley, que fue aprobada sin un estudio costo-beneficio, solamente con un diagnóstico de todo lo mal que estábamos las universidades,
pero faltó el estudio del impacto económico. Bueno, nosotros lo hemos calculado, son 1.600 millones. Ejemplo, los profesores recibirán 50% por hacer investigación. Entonces todos los profesores deberían de recibir ese 50% a partir del 1 de enero. Entonces, en el caso de San Marcos son 108 millones la remuneración de los profesores, 50%, son 54 millones. Eso es un montón de dinero, aproximadamente el 25% del presupuesto de todos los que estamos acá. La universidad tiene que enseñar inglés o un idioma extranjero. En el caso de San Marcos, por sus 30.000 alumnos, eso significa 30 millones de soles al año. Entonces hay que apuntarlo también. Y si empezamos a sumar, son 1.600 millones de soles, más que nadie ha calculado. Y que tenemos que exigirlo. Lo harán paulatinamente en 4 años, en 5 años, pero se tiene que hacer, ¿no? En esta búsqueda de lograr, ¿no?, que estemos mejor la universidad, hay que considerar a quien financia, ¿no?, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que en su presupuesto por resultados nos dicen tenemos que conseguir 5 productos, pero no se asigna dinero para la consecución de los productos, ¿no? Simplemente se dan costos que son fijos, como el sueldo de nosotros los profesores, pero no se alienta la consecución de esos resultados. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? La acreditación con sus dimensiones y factores creo que son excesivas, casi todos son para poner un slash, ¿hiciste el plan o no hiciste el plan? ¿Hiciste la encuesta o no hiciste la encuesta? Y eso no tiene que ver nada con la calidad porque podemos contratarlo todo. En un minuto termino. La metodología propuesta por Cineas, entonces, que le he comentado, es buena, habrá que simplificarla y considerar la parte final, ¿no? Y es que tenemos nuestros planes estratégicos, tenemos que tener nuestros planes estratégicos de nuestras facultades, de nuestras carreras, tenemos que impulsar, estamos en camino de hacer unas 54 carreras y tenemos que terminar estas reuniones de hoy y mañana con el enfoque presupuestal, porque si no hay recursos no hay resultados. Oh, perdón, me faltó el esquema, explicarlo, este calendario de actividades. Nosotros hemos calculado que los 180 días representan aproximadamente 36 semanas. En este momento estamos en octubre, en la semana 12, ¿no? Lo hemos descompuesto en 8 grandes etapas y más o menos unas 70 actividades que están dentro de todas esas etapas. La primera es conciliar y divulgar el plan de trabajo. La segunda es hacer un esquema de diagnóstico que sea igual para las 64 carreras, la actualización de los diagnósticos que ya tenemos en las carreras por los temas de mejoramiento, actualizar, ¿no?, el trabajo en la parte administrativa, porque la parte académica y de investigación es insuficiente si no hay un respaldo administrativo. Ajustaremos nuestros planes estratégicos, haremos las reestructuraciones orgánicas y administrativas y estamos en un proceso permanente de sensibilización y comunicación, porque si los involucrados, que van a participar todos en estas etapas, no están bien enterados, no ayudarán a lograr el resultado y esperamos más o menos a mediados de marzo haber culminado y publicado esa propuesta final, ¿no?, que todavía no tenemos los montos, pero ya sabemos a dónde tenemos que ir. Muchas gracias.